Imagina por un segundo que tu vecino, ese que vive en la casa más grande y armada de la cuadra, te dice a quién puedes invitar a cenar y a quién debes dejar morir de hambre. Y si te atreves a pasarle un plato de comida al que le cae mal, amenaza con quemar tu propia casa. Suena a una película de mafiosos, ¿verdad? Totalmente. Pero lo triste es que no es ficción, es la realidad geopolítica de nuestro continente. Y lo que ha pasado en las últimas horas con la postura de México hacia Cuba es precisamente un grito de no ante esa lógica de pandilleros internacionales. Es fascinante porque veníamos de una semana llena de ruido, que si se cancelaba el envío de petróleo, que si una nota de Bloomberg decía que Pemex cerraba la llave, y de repente la presidenta Sheinbaum sale y pone los puntos sobre las IES con una claridad que honestamente hacía falta. Exacto. Y fíjate que esa claridad es vital porque el ruido mediático no es inocente. La presidenta explicó algo técnico pero fundamental. Hay dos vías. Una es comercial, contratos de Pemex, negocios puros y duros. La otra es la ayuda humanitaria. Y ahí fue tajante. La ayuda humanitaria se mantiene porque es una decisión soberana. Esa palabra, soberana, es la clave de todo esto. Y es que ahí es donde entra la hipocresía, ¿no? Porque Sheinbaum mencionó algo irónico, incluso Estados Unidos ha enviado ayuda humanitaria a la isla en ciertos momentos, otros países lo hacen, pero cuando México lo hace se encienden las alarmas en Washington. ¿Por qué ese doble rasero? Porque para ciertos grupos de poder en Estados Unidos, y aquí tenemos que hablar de nombres como Marco Rubio y esa ala dura de los halcones, Cuba no es un país, es una obsesión personal. Para ellos, destruir el modelo cubano es una victoria moral perversa. No les importa la democracia ni los derechos humanos. Si les importaran, no tendrían aliados como Arabia Saudita. Lo que les molesta de Cuba es la desobediencia. Es el castigo al rebelde. Tal cual, si Fidel hubiera agachado la cabeza, si Cuba hubiera seguido siendo el casino y el centro de tráfico de los años 50 bajo la tutela gringa, jamás los hubieran bloqueado. El bloqueo es el precio de decir no. Y ahora, ver a México enviando petróleo, aunque sea como ayuda humanitaria, es un desafío directo a esa narrativa de asfixia. Es decirle al imperio, tú quieres matarlos de hambre, nosotros elegimos tender la mano. Eso es estar del lado correcto de la historia. Y es peligroso, ¿no crees? Porque mencionabas a personajes como Marco Rubio, a quien en el material que revisamos describen prácticamente como un criminal de cuello blanco, un supremacista. Enfrentarse a esa maquinaria con Trump acechando de nuevo no pone a México en una posición vulnerable. Muchos dirían, oye, mejor no le busques ruido al chicharrón, protege tu economía y deja a Cuba sola. Ese es el argumento del miedo. Es lo que dicen voces como Jorge Castañeda o León Krause. Entrégales todo para que no te peguen. Pero es una falacia. Si cedes ante el bully, si cedes ante el abusador, no te ganas su respeto. Te ganas tu lugar en la fila de los siguientes a ser devorados. Si México abandona a Cuba hoy para complacer a los republicanos, mañana nos exigirán otra cosa. Y pasado otra. La soberanía no se negocia a pedazos. O la tienes o eres una colonia. Es como alimentar a un cocodrilo esperando ser el último en ser comido. Brillante analogía. Y mira, hay un concepto muy fuerte que se está manejando, la palestinización de Cuba. No vemos bombas cayendo en La Habana como en Gaza, cierto, pero el bloqueo busca lo mismo, la deshumanización, el colapso total, el hambre como arma de guerra. Apoyar a Cuba hoy no es necesariamente apoyar al comunismo o al gobierno de Díaz-Canel si no quieres verlo así. Es apoyar a un pueblo que está siendo asfixiado por una potencia que se cree dueña del continente. Y hablando de dueños y de cómo se maneja el poder, quiero que giremos un poco el timón hacia adentro, hacia México. Porque mientras pasa esto afuera, adentro tenemos el tema del tren interoceánico, hubo un accidente trágico, descarrilamiento, muertos, y la respuesta del gobierno ha sido interesante. Se descartó el sabotaje, se habló de exceso de velocidad. Sí, y es un tema delicado. La Fiscalía y la propia presidenta confirmaron que fue un error humano, exceso de velocidad. Y aquí hay dos lecturas. Una es la técnica. Necesitamos más capacitación, mejores controles, porque no puedes permitir que un proyecto insignia tenga estas fallas. Pero la otra lectura es la política.
Inmediatamente salieron las voces a decir el tren no sirve, es un fracaso. Claro, la politización de la tragedia. Pero me llamó la atención cómo Sheinbaum manejó el tema de los maquinistas. Dijo que son gente experimentada, ferrocarrileros de toda la vida. Y esto me conecta con otro punto que ella tocó y que me pareció muy profundo, es el tema del clasismo en el conocimiento. Ese fue un momento estelar. Cuando dijo que tener un doctorado o 50 años de carrera académica no te hace más inteligente ni superior a un obrero o a una ama de casa. Eso es un torpedo a la línea de flotación de la élite intelectual mexicana. Es que es muy cierto, a veces encendemos la televisión o leemos columnas de estos grandes pensadores y destilan un desprecio absoluto por la gente común, como si entender la realidad solo fuera posible si leíste a los clásicos en su idioma original. Es la soberbia del diploma. Piensan que la realidad está en los papers de Harvard, no en la calle. Un maquinista del tren conoce las vías, siente la máquina, entiende el terreno de una forma que un consultor de escritorio jamás entenderá. Un campesino de Oaxaca entiende la geopolítica del maíz mejor que un economista de Chicago. Lo que Sheinbaum está diciendo es, bájense de su nube. El conocimiento académico es valioso, sí, pero no es la única forma de verdad. Y creer que eso te da derecho a mirar por encima del hombro al pueblo es, irónicamente, un signo de ignorancia. Y de ahí viene la crisis de credibilidad de los medios, ¿no? Porque esa misma élite es la que nos dice qué pensar sobre Cuba, sobre el tren, sobre la economía. Y cuando la gente ve que lo que dicen estos expertos no cuadra con su realidad, pues dejan de creerles. Exactamente. Y no solo dejan de creerles, empiezan a sospechar de sus intenciones. Y aquí volvemos a conectar con lo internacional. Hay una advertencia muy seria sobre el Plan MAGA y la intervención de Estados Unidos financiando a estos comunicadores e influencers. No es paranoia. No, para nada. Ya hemos visto listas, hemos visto cómo operan. El objetivo es crear inestabilidad, pintar un México en llamas para justificar ¿qué? Una intervención. Justificar el control. Si logras convencer a la población de que su gobierno es un fracaso y que el caos es total, entonces la gente empieza a pedir mano dura o acepta que venga el hermano mayor del norte a poner orden. Es la vieja táctica del golpe blando. Financian plumas, financian voces que bajo la máscara de periodismo crítico en realidad están trabajando para la agenda de Washington. Y ojo, estar en la nómina de un gobierno extranjero para atacar a tu propio país. Eso tiene un nombre muy feo en cualquier libro de historia. Traición, se llama traición y es curioso cómo se disfrazan de defensores de la democracia. Es que el cinismo es su marca registrada. Fíjate en Trump. Dice que el modelo cubano fracasó. Por favor, si estás tan seguro de que no funciona, levanta el bloqueo y déjalos caer solos. Pero les tienen pánico. Tienen miedo de que un país pequeño, sin recursos, demuestre que se puede vivir sin estar de rodillas ante el capital financiero. El fracaso es el capitalismo salvaje que necesita guerras y bloqueos para sostenerse. Trump, Rubio y esa camarilla son los herederos de los fascismos del siglo XX, solo que ahora usan sanciones económicas en lugar de tanques, al menos por ahora. Es una reconfiguración del imperio, ¿no? Tal vez estamos viendo el ocaso de esa hegemonía y por eso tiran patadas de ahogado tan violentas. Sin duda, y en ese escenario de transición, México tiene un papel crucial. No podemos ser el patio trasero, la ayuda a Cuba, la defensa de los proyectos nacionales como el tren, la reivindicación de la sabiduría popular frente al elitismo. Todo eso forma parte de un mismo paquete, la dignidad nacional. Y eso implica asumir costos, porque no nos van a aplaudir. Claro que no, nos van a atacar, van a decir que somos comunistas, que el país se cae a pedazos. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿queremos ser un país cómodo para los intereses extranjeros o un país justo para nuestra gente? La respuesta de Sheinbaum, con el petróleo a Cuba, sugiere que afortunadamente se está eligiendo la dignidad. Es un momento de definiciones y creo que para nuestra audiencia es vital entender que cada noticia, cada accidente, cada declaración debe leerse con estos lentes. ¿Quién gana con esta narrativa? ¿Quién paga al que habla? Esa es la lección final. El pensamiento crítico hoy es un acto de defensa propia. No se queden con el titular. No se queden con la opinión del experto de moda. Cuestionen. Porque lo que está en juego no es solo un barril de petróleo o un tramo de vía férrea.
es si tenemos derecho a decidir nuestro propio futuro o si vamos a dejar que nos dicten el guión desde una oficina en Washington. Nos queda esa reflexión en el aire. La soberanía se ejerce, no se pide permiso para tenerla, y parece que México, con sus contradicciones y sus retos, está decidido a ejercerla. Así es. Y recuerden, cuando escuchen que el modelo fracasó o que somos un desastre, pregunten siempre, ¿según quién y a cambio de qué cheque? Brutal. Gracias por ese cierre. Nos quedamos pensando en eso. Amigos, gracias por acompañarnos en este análisis que fue de La Habana a Oaxaca y de la geopolítica a la filosofía de la vida diaria. Nos escuchamos en la próxima. Hasta luego. Mantengan los ojos abiertos.